Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Continuamos recabando testimonios de personajes imprescindibles para interpretar el devenir de la historia de la industria musical española en las últimas décadas, siempre intentando poner el foco en la aportación a esta, unos en la línea de flotación más discreta que otros, pero siempre remando cerca del talento artístico, apostando por su difusión, por su financiación, por su comunicación. Nuestro invitado de hoy ha estado en diversas trincheras, pero siempre tuvo claro lo que quería tener su propia compañía, donde su criterio y su corazón fueran el timón de todo. Un auténtico placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y al testimonio de un buen amigo y mejor profesional. Un placer recibir hoy a David López. Bienvenido, David. Muchas gracias, Carlos. Y en primer lugar, quería agradecerte tu invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo, en este lugar por el que han pasado tantos profesionales, colegas, compañeros, algún referente, incluso algunos amigos. Qué guay. Pues nada, para mí también ya sabes que, bueno, la vida te lleva por un lado, son muchos años que no hemos coincidido en tiempo y espacio, pero hubo un momento muy importante, me acuerdo que ahora hablaremos, ¿no?, de cuando nos conocimos ahí en RCA, que fuiste, yo creo, la primera persona de una multinacional que trabajaba en una multinacional que me inculcó entusiasmo, ¿sabes? O sea, que me parecía que no todo estaba perdido al otro lado, en el lado oscuro. Vaya, qué bonito. Y que había gente que apostaba por lo que a mí también me gustaba, ¿no? Bueno, sorpresas te da la vida y sorpresas me da cada vez que preparo la entrevista con algún colega, como en tu caso. Y claro, y te sorprendes, lo primero, lo del fútbol. Yo o no lo sabía o no me acordaba posiblemente, ¿no? Si tuviste, bueno, llegaste a jugar en categorías inferiores tanto del Madrid como del Atleti. Sí, empecé en el Real Madrid, allí donde están ahora las torres, que allí está la ciudad deportiva. Jugué 2 años también en el pabellón del Real Madrid, en la selección de fútbol sala, donde luego vimos conciertos tan fantásticos como Nirvana y Buzzcocks y otros tantos. Sí. Y de allí me pasaron a fútbol grande, pero claro, como había estado jugando en fútbol sala, las distancias se me hacían muy largas, entonces me cedieron a un equipo de barrio, allí me fogué, el primer año no me enteré de nada, el segundo fui máximo goleador y de ahí pasé, me vieron los ojeadores del Atlético de Madrid y pasé a jugar 2 años en el Atlético de Madrid, juveniles, allí en los campos de Cotorruelo, que estaban allí al lado, en Oporto. Fueron unos años fantásticos, de allí, pues siendo muy joven, me cedieron a una tercera división, sería de los más jóvenes en Castilla-La Mancha, en Madridejos, y allá eran señores de 30 y pico, daban patadas tremendas. Me llamaron para hacer la mili, me dejaron un dinero a deber, me desilusioné con el fútbol y soy futbolero apasionado, pero aparqué esa faceta para dedicarme al mundo de la música. ¿Y has aplicado esa experiencia? Porque bueno, el fútbol es un juego colectivo y tú has sido bastante individualista, ¿no? Luego Bueno, es bueno eso, sí, pero siempre, claro, las individualidades son las que luego llenan los estadios cuando quieres ver a alguien que hace algo distinto, entonces siempre he defendido esa individualidad, pero siempre desde el colectivo, claro. Ya sabes, lo de solo no puedes con amigos, sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en paralelo a esa carrera futbolística explosiva, también estudias electrónica y aquí en Madrid, o sea que eliges también ya no ir a algo estándar, digamos, ¿no? Sí, en realidad tampoco tenía mucho interés por los estudios, me interesaba mucho la música, me interesaba mucho el fútbol, entonces sin ver la típica salida así a hacer BUP y estas cosas, el instituto que se hacían, pues mi padre al trabajar en Iberdrola, en hidroeléctrica, pues me aconsejó que fuera por esa vía y allí estuve estudiando 6 años en la Politécnica de Embajadores, Ronda de Atocha en los años 80. Muy divertido aquello y nada, fue terminar aquello, hice la mili y a la vuelta, bueno, pues ya... ¿Y empezaste ya a tocar también? Yo te conocí con Quebrantas, me imagino que antes de Quebrantas ya hubo algún... El germen lo tenía desde pequeño, la música siempre ha estado muy presente en mi casa, entonces hay puntos de inflexión y personas que hacen que sean importantes en tu vida y uno de estos fue en la función de Navidad del colegio, pues junto a otros amigos decidimos hacer un playback de Kiss, disfrazarnos de Kiss y llevar adelante aquella actuación y aquello pues fue muy divertido y dejó ese germen en mí de querer montar una banda y siempre lo tuve muy presente. Qué bueno.
Importantes esas funciones de instituto. Yo siempre recuerdo el primer amor de mi vida, que se llamaba Carlota. Y tendría 14 o 15 años y tal, y yo creía que la tenía conquistada hasta que un compañero de clase que se llamaba Jacinto, en una función de estas navideñas, cantó Rock and Roll Star de Loquillo y se la quedó él totalmente. Y entendí que en ese momento lo importante que era un escenario y lo difícil que lo iba a tener, porque no me había llamado la vida por el camino de la música. 21 años, RCA. ¿Cómo surge la oportunidad de entrar en un momento en que, bueno, recordemos 8 majors, un montón de compañías, leyendas oscuras alrededor de esas reuniones en la Avenida de los Madroños? ¿Cómo surge la oportunidad de entrar en RCA? Claro, pues a través del grupo de Quebrantas, a través de David Novaes, que era el programador de la Sala Siroco, hermano de Javier. De Javier Novaes, efectivamente. Pues me comentaron que estaban buscando a alguien para trabajar en RCA y yo no tenía nada claro que era ni una compañía ni nada de eso, más allá del logotipo en los discos de Elvis Presley, que era el artista favorito de mi padre y siempre los había visto allí. Entonces, en ese momento iba a empezar a hacer la ingeniería relacionada con lo mío y la verdad es que tampoco me apasionaba aquello, así que fui un poco a ver y entrar, pues igual que aquí, ver los discos sobre las mesas, los carteles, ver aquel ambiente, pues desde aquel momento me enamoré y supe que era aquello lo que quería hacer. Bueno, era un entorno bastante impresionante, además, la oficina de Madroño, ¿no? Que había sido la oficina de Columbia, que tenía ahí tanto, ¿no? Como tanto... Absolutamente sabor, ¿no? mítico, aquellas oficinas de los Madroños 27 en el Conde Orgaz. Y imagínate, llegar a un chaval de 21 años y encontrarme con aquello me deslumbró. Y dije, yo quiero desarrollarme profesionalmente en esto, sí. Qué pena, eso debería haber sido patrimonio y totalmente inamovible. Ahora ya sabes que lo han derruido. Mi hijo pequeño va a 100 metros y paso por ahí. Ya no consigo ni abstraerme ni ver lo que era eso. Y bueno, grandes momentos que pasamos ahí. Desde luego. Entras y ¿qué haces? ¿Qué te encargan? ¿Qué es lo primero que recuerdas que te hicieron hacer en RCA? ¿Y trabajar con quién cerca? Pues mira, fue bastante impresionante. Entré en el departamento de promoción y el primer concierto entré en agosto del 93 con 21 años recién cumplidos y yo creo que fue la misma tarde, pues me dijo el jefe, vamos que tenemos un concierto en la Casa de Campo, antes se hacían conciertos en el Parque de Atracciones, en el auditorio del Parque de Atracciones, que toca Isabel Pantoja, o sea, actúa. Así que el primer concierto fue Isabel Pantoja, llegar allí, saludarla en el camerino, ver sus batas de cola y yo pues flipé. Y paralelamente a eso, pues entrar cuando empezaba a estar en ebullición Échate un cantecito, Kiko Veneno, un disco absolutamente maravilloso, mítico y esencial en la música española. Y igual, paralelamente, pues a empezar a trabajar con todos los grupos que había en ese momento en RCA, que de alguna manera era una especie de cajón desastre que empezaba a definirse como luego lo que él se convirtió. Y igual, pues un día me tocaba ir con los porretas en el coche, llevarlos a Radio Hortaleza con el coche lleno de litros de cerveza y otros acompañar a Kiko a ver a Joaquín Luqui. Pues imagínate, todos los días una aventura. Y ya en ese momento ves que lo que te gusta es el AR, ¿no? Estar cerca de... Bueno, son 2 años de trabajar muy intensamente y de conocer el negocio, de ver, oír y callar casi, ¿verdad? Aquellas reuniones de marketing con José María Cámara, aquellos grandes profesionales, referentes, pues de aprender mucho. Y fue coincidiendo con... Y pues bueno, a mí lo que más me interesaba evidentemente era lo relacionado con la música. Entonces estaba muy cerca siempre de Javier Liñán y de su despacho y de escuchar las demos y era lo que más me gustaba. Al poco también entró Paco Martín, entonces aquello fue todo muy divertido. Y por supuesto, antes de eso también te conocí a ti, el ver que se podía hacer también eso igual de divertido y desde fuera, pues todo aquello fue una influencia para mí tremendísima. Y fue con la salida de Javier que me propusieron ocupar su lugar, el trabajo de AER. Y bueno, pues me pareció una oportunidad fantástica que me ofrecía la vida. Muy directamente uno de los proyectos son Los Planetas, ¿no? Los 2 primeros proyectos que llevé a cabo fue el recopilatorio del primer festival de Benicassin, que también pasamos en aquellos lares. Y a la par, el pop de Los Planetas, que te licenciamos para que publicaras en vinilo, que en aquellos momentos no estaban publicando en vinilo, hiciste aquellas ediciones tan fantásticas. Y aquellos fueron mis 2 primeros discos, así que imagínate. Y una carrera ligada durante esos años en los Planetas, ¿no? ¿Cuántos discos haces con ellos? Pues de una manera intensísima. Pop,
después una semana en el motor de un autobús y entre medias todos los EPs, que eran muchos, y grabaciones también, y me despido de allí publicando Canciones para una orquesta química. Maravilloso. Sí, ya lo creo, una recopilación con todos sus singles y EPs que concluía con Dios existe, el rollo mesiánico de los planetas, con aquel vídeo fantástico que grabó Juan de Pablos, portadas todas de Aramburu, por supuesto, también un orgullo haberle conocido y un placer haber trabajado con él. Y salgo de allí renovando su contrato, otorgándoles absoluta libertad artística y presupuestos cerrados para que hicieran sus grabaciones y con ellos su estudio allí en el Farguer, en Granada, y firmando a unos incipientes Marea. Qué bueno. Y volviendo a los planetas, habrás visto la película, ¿no? Sí, claro. Esa película fue tu momento. Yo lo recuerdo desde fuera. La película, bueno, tiene sus luces y sus sombras, te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que está claro es que la figura de la compañía está completamente deslucida. Bueno, o sea, ya no es que no tenga nada que ver por esa imagen que da de todos esos encorbatados y tal, que no era así, por supuesto, las cosas, sino que incluso la relación, ¿no? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pues mira, lo pasé mal antes, como pasa en la vida, siempre poniéndote en esos momentos, y luego lo disfruté como una obra cinematográfica, sí, que es lo que es, con su trascendencia y con su importancia, y lo disfruté. Fue en la premiere, también tocaron el grupo que interpreta al grupo, sí. Tocaron ahí en directo, me gustó mucho aquello, y casi preferí que no entraran más. Para eso ya está el libro de Nando Cruz, que creo que cuenta muy bien toda aquella historia. Y en realidad ha habido gente que me ha preguntado si me siento representado. Pues hay alguien que supuestamente me representa, pero en realidad no me siento representado, y desde luego el ambiente de la compañía no era eso, con aquellos señores encorbatados. Pero sí es cierto algo que dice el director, que sí me lo puedo atribuir, que fue pues en un momento en el que ellos querían, sobre todo Jota, que quería grabar a toda costa, que entendía que era dar un paso adelante, el mandar la pelota adelante para que aquello anduviera. Yo pensaba que era lo contrario, era parar, era montar de nuevo el grupo, era tener el repertorio, y era, una vez que hubiera cimentado eso, grabarlo. Entonces esos fueron los únicos momentos de tensión que hubo, y de los cuales también me siento orgulloso, porque creo que desempeñé mi papel de una manera profesional. Totalmente. Hablas de Marea, dejas ahí también un buen legado para la compañía, y de ahí dejas RCA y te vas a Arcade. Bueno, ¿Por qué dejas RCA? ¿Cuál es el...? Pues yo entendía que era un fin de ciclo. José María Cámara tenía muy buenas cosas, evidentemente, y todo lo que aprendimos de él es inolvidable. Pero por otro lado también era un hombre muy de impulsos, ¿no? Pues hoy estaba en el rap, mañana estaba en el flamenco, y era el más rap, el más flamenco. Entonces toda esa euforia que se desató en torno a la música que a mí me latía, pues de alguna manera se fue diluyendo. Y ya no sentía yo que por ahí iban los vientos. Entonces yo tampoco quería trabajar con artistas que no me hicieran latir el corazón, que no me gustaran. Y sí tenía en la cabeza que yo quería montar mi propio sello, fuertemente influido por tu manera de trabajar, por el espejo también de Luis y de Monse en Elephant, una manera totalmente distinta, pero también desde su casa y hacia el mundo. Y yo quería hacer eso, quería poner mi sello en la música, quería publicar artistas que me gustaran y quería proyectar lo aprendido a la música que me hiciera latir. Y salí con la idea de montar mi propio sello. Y menos mal que no fue en ese momento, porque realmente no estaba preparado. Nunca estás preparado. Nunca estás preparado. Pero coincidiendo con mi salida, recordarás Jesús Rodríguez Denning, que tenía un semanario, el semanario de la industria musical. Sí. Entonces dio la noticia de que yo salía de allí para montar mi propio sello, que en ese momento se llamaba Música da Loma. Y me llamó Luis Francisco García, de CNR Arcade. Pues se habían dado cuenta, después de llenar la compañía de dinero, de que después de haber hecho lo mejor del pop, 1, 2, 3, lo mejor del soul, lo mejor de todo... Los Pitufos Maquineros, Generation Next. Entonces se dieron cuenta de que el siguiente paso era lo que no tenían, un roster de artistas locales. Entonces me llamó Luis Francisco García, que me conoció a través de Kika Martínez de Velasco, con la que coincidí en RCA, llevando
hizo ella con Carlos Ituiño Geffen y un montón de artistas con los que trabajé también en la promoción, que fueron también para mí un sueño, pues como Nirvana, Weezer, Sonic Youth, Beck. Entonces, a través de Kika me llamaron y me ofrecieron algo muy atractivo, además de la oferta económica, un proyecto, pues, todo por hacer y con una base sólida de poder invertir y de poder desarrollar eso en el tiempo. Así que me pareció muy atractivo y como suele pasar en este negocio, pues a los 2 meses aquello se desvaneció, Luis Francisco salió de la compañía, vino otro nuevo director y no entendí muy bien aquello. Entonces, no llegaste ni a fichar a nadie. Sí, firmé a Miguel de Digital 21, un gran amigo, un gran profesional, con un disco fantástico que me dio a conocer nuestro amigo Chema Rey. Y muy contento con ese disco. También me dio tiempo a trabajar el disco de Bácara que produjo Luis Migueles, pues poniendo al día aquel repertorio de las míticas Bácara, que también me encantó trabajar con ellas, pues con el Sorry I'm a Lady, con el Yesterday I Can Boogie. Y ya te digo, al poco salió Luis Francisco, vino otro nuevo director que venía del círculo de los sellos barceloneses de las licencias, como Blanco y Negro y como Max. Y que era el core de Arcade, además. O sea, claro. Sí, sí. Entonces, aquello no tenía nada que ver conmigo y aquello fueron unos meses, pues hasta que encontré la salida, pues fueron unos meses de ir pensando, que me vinieron muy bien por otro lado, de ir pensando lo que necesitaba para poner en marcha mi sueño, que era tener mi propio sello. Y Luis Francisco se va a la Fundación Autor. Exacto. Y colaboras con él también, ¿no? Durante un tiempo. Exacto. En el tiempo en el que yo salgo a montar Limbostar, esos primeros meses, eso también fue muy atractivo. Y él estaba en la Fundación Autor, aquí al lado, ¿no? En Bárbara de Braganza. Pues me llama para hacer la producción ejecutiva de un disco de, pues, en contra de la violencia de género llamado Hay que volver a empezar. Y fue también un proyecto maravilloso en el que estuvieron Rocío Jurado, Lolita, Mónica Naranjo, un montón de artistas y la verdad es que fue una experiencia fantástica colaborar con ellos. Bastante pionero, un proyecto bastante pionero en ese momento, ¿no? De visibilizar Ya lo creo, no era un tema que se tocara demasiado, desde luego. Bueno, llega el 2001 y por fin ya te lías la manta a la cabeza y aparece Limbostar. ¿Por qué ese cambio de música de Daluma a Limbostar? Pues en ese momento yo tenía claro que quería montar el sello, pero también tenía claro que no lo quería hacer solo, porque sabiendo que se iban a venir curvas y momentos de felicidad y momentos más duros, creía que me apetecía hacerlo con alguien y compartir todo aquello con ello. En ese momento tenía una amistad muy cercana y muy profunda con Fernando Alfaro, de Surfing Bichos, de Chucho. Y hablando, él había puesto en marcha Limbostar para poner en marcha su primera demo como Chucho, que decidió, en vez de enviarla a las compañías como era habitual por aquella época, pues de alguna manera autoeditársela. Y yo le ayudé también en ese proceso. Su segunda referencia fue un disco de rarezas también de Surfing Bichos. Y hablando sobre el sello, sobre el nombre que le íbamos a poner, pues me dijo, pues yo lo tengo registrado, el nombre era súper chulo, el logotipo igual, con ese pum triline, así que decidimos empezar con ese sello y asociándonos a mi pareja, Carmen Sanzulla, y a su pareja, Isabel León, que luego también fue artista del sello. Y bueno, un poco tirar para adelante, tampoco me imagino, bueno, sí sabías cómo querías hacer las cosas, pero tampoco sabías a dónde te iba a llevar, es decir, que no surge con una filosofía concreta, ¿no? Me imagino que echando la vista atrás ahora la evolución es constante y la forma de ver las cosas, de relacionarte con los artistas, pero ¿habría algo que definiría desde tu punto de vista lo que es Limbostar? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, y son los artistas, más allá de mi punto de vista, son los artistas. Y creo que es lo que nos ha definido, que independientemente de los estilos, sean artistas que sean capaces de proyectar su propia luz y que merezca la pena apostar por ellos, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos, desde luego, de nuestros sellos. Entonces, esos dos primeros artistas fueron Nacho Vegas, que venía de Mantarraya y quería emprender su carrera en solitario, y Maga, los sevillanos Maga, que también tenían un pasado, que los presentó Paco Loco, con quien hemos trabajado muchísimo. Y estos dos artistas en concreto, ya mi idea era sacarlos en Arcade. De hecho, hay un anuncio por ahí en el mundo sonoro en el que los publicitábamos como novedades. Se anunciaba así, qué bueno. Sí. Sí.
Bueno, Nacho, que bueno, arranca contigo los primeros discos y bueno, ahora ya es una estrella, un referente, tal y eso. ¿Cómo fue empezar con un proyecto, bueno, pues alguien que viene de un grupo indie, militante como era Manta Ray, a alguien que, bueno, pues también incluso, bueno, se transforma, digamos, y bueno, adquiere, o tiene, o visibiliza también un compromiso político claro? ¿Cómo fue arrancar con alguien así, acostumbrado también a trabajar con grupos y tal, ¿no? De repente trabajar con una persona con su mundo, ¿no? Pues por un lado fue muy ilusionante porque era empezar de cero algo que estaba por hacer, pero por otro lado fue realmente complicado, por no decir incluso por momentos duros, porque en aquel momento la figura del cantautor no estaba asociada al mundo en el que nosotros nos movíamos, al mundo del pop alternativo, independiente, era algo como de otras generaciones. Y fue bastante complicado darle a conocer, y hicimos un trabajo muy intenso, sobre todo en ese sentido, darle a conocer. Recuerdo casos como decir, pues eso. Ah, sí, el de Nacha Pop, ¿no? Y fue complicado, pero a la par, y fue muy lento el desarrollo en esos primeros meses. Sobre todo también el trabajo que hicimos para definir aquella propuesta, de esas primeras maquetas que tenían aún un poco indefinidas, a luego el disco que se consiguió. Hubo un trabajo en la sombra muy, muy intenso. Y tuvimos un golpe de suerte, pues después de esa primera actuación en el FIB de Benicàssim, fue el FIB del 2000, pues a la vuelta a la entrevista en Rock Deluxe les gustó muchísimo y salió a final de año disco del año Rock Deluxe. Y sabes que en aquella época pues era bastante definitivo, y eso nos ayudó a poder comenzar con el desarrollo de su carrera. Bueno, siempre has hablado de bueno, tu querencia por estar cerca del talento musical, ¿no? Del talento. Viniendo con un pasado, ¿no? de multinacional, donde siempre primaba más las cifras y los números que casi muchas veces lo que era el desarrollo artístico. ¿Cuánto de importante tiene para ti el talento musical y artístico a la hora de afrontar un proyecto? ¿Intentas abstraerte y visibilizar a dónde te puede llevar? Es decir, para ti lo principal es que te guste y que entiendas que lo que hace es especial. Sin duda, ese es el punto de Yo partida. creo que sí, porque hablas de Nacho Vegas, hablas de Maga, hablas de Tachenko, bueno, incluso de Fernando, ¿no? De Chucho y sus proyectos, ¿no? Sí, pues utilizando una frase de Fernando que tenía en una de sus canciones, siempre he creído que los discos hacen su labor de demolición. Entonces creo que lo importante es llegar directamente al corazón del oyente, y es un milagro llegar y que alguien compre un disco. Siempre he pensado en eso, pues ojalá ocurriera en 1.000.000 de casos y se vendieran 1.000.000 de discos por referencia, pero ser conscientes de que cada paso es algo importante y que estamos haciendo realmente algo importante. Así que otra de las ideas que yo tenía también era trabajar de verdad para el medio y largo plazo, porque era algo que utilizábamos en RCA, pero luego la realidad te decía que si las cosas no empezaban a andar pronto, pues se miraba hacia otro lado, se funcionaba con objetivos y no tenía sentido todo el trabajo y toda la ilusión que se había puesto, de pronto que se viera desvanecida, porque a lo mejor los números no habían sido tan satisfactorios enfrentados en el famoso Pianel. Y entonces era algo que yo tenía claro, es decir, aquí lo importante es que nos sintamos orgullosos, y una vez que el disco ya esté hecho, esto ya es un éxito. A partir de ahí, todo tan lejos lo podamos llevar, pues nos va a hacer sentir a todos más orgullosos. Y la importancia también que le habéis dado, que yo creo que ha sido marca de la casa también, de cuidar el envoltorio, ¿no? Al final la importancia también del contenido y la importancia del continente, ¿no? ¿Cuánto de importancia ha tenido el diseño y tiene el Limbostar? Pues fundamental. Por un lado, quien se encargó de los diseños, sobre todo durante los 10 primeros años, y de los discos de Nacho, fue mi mujer, mi compañera, C.S. Ulla, Carmen S. Ulla, y le dieron el primer premio UFI al mejor diseño gráfico por su trabajo para los discos de Nacho, de Half Foot Outside. Y para nosotros siempre ha sido importantísimo, y ha sido importantísimo porque yo, lo que me considero por encima de cualquier otra consideración, es fan de la música y por supuesto de los discos, que considero el objeto de consumo definitivo al contener una obra de arte en sí mismo. Y yo lo que soy es un gran consumidor de música, me encanta mi colección, ir a comprar, que se pare el tiempo mientras entro en una tienda de discos, quitarle el plástico, escudriñar los créditos, ponerle la funda, catalogarlo en Discogs. Entonces para nosotros el disco es fundamental, el arte, el tocarlo, el que quede bonito, siempre fue una de las premisas. Bueno, has sido miembro de UFI, eres mi compañía asociada. ¿Cómo valoras el papel de las independientes hoy en el ecosistema musical? Pues la verdad es que no soy muy gremial.
Entonces, me siento muy cercano a tu sello, me siento cercano a sellos con los que me siento afín, pero por el camino también hay la proliferación de muchos otros sellos que a lo mejor no coincido tanto en de dónde vienen, lo que pretenden, lo que son. Entonces, en realidad, me siento muy independiente dentro de lo independiente, no me siento muy gremial y cuando me expuse más en la UFI, siendo parte de la junta directiva y estando parte de la, como vocal de la parte editorial, pues en realidad me sentí un poco solo. Porque por un lado defendí de una manera muy vehemente los derechos que entendía de todos. Recordemos que en aquella época ni siquiera teníamos el mismo contrato que tenían las majors, teníamos que pagar por discos fabricados, cuando los demás los hacían por discos vendidos. Es decir, había mucho trabajo por hacer y peleé mucho por ello porque creía que había mucho por pelear y mientras tanto veía que dentro de la casa los intereses no eran comunes, ni siquiera en cosas tan esenciales como tener un discurso propio para cosas que para mí eran esenciales y nos incumbían a todos. En un momento en el que las descargas eran lo que estaban, cómo se estaba consumiendo la música, mientras los demás, mientras sellos como los nuestros éramos los que estábamos apoyando el desarrollo de la escena, diríamos, a producir. Entonces me sentí un poco solo y sobre todo vi que no era capaz de crear un diálogo, que es lo fundamental, creo, en torno a una idea, así que salí y desde ese momento tampoco he recibido ninguna llamada para preguntarme si me apetece volver o por qué salí, así que me siento en la independencia de la independencia. Sí, hombre, es una reflexión coherente y sí que es verdad. Primero que el asociacionismo en este país en general cuesta y en el que el caso particular de la música pues siempre sí que es verdad que vela los intereses personales frente a los intereses colectivos, ¿no? Y eso se transmite. Pero bueno, aún así creo que bueno, me ha gustado mucho también el hablar del momento de las descargas, de todo ese momento dramático que no fue solamente las descargas, fue de repente el bullying social, ¿no? Que hubo contra las compañías, que de repente habíamos pasado de ser gente que apostábamos por el talento, que éramos guays, a ser unos ladrones que habíamos estado robando durante años, ¿no? Yo creo que habernos mantenido vivos ya bueno, creo que echando la vista atrás merece más de un aplauso, ¿no? Bueno, y al final habernos tenido que reconvertir y haber tenido que asumir ese modelo 360, que ahora que parece que es que todo que era muy fácil, que no, pues como todo va mal vamos a aplicar este modelo, fue durísimo. A día de hoy me sigue pareciendo durísimo. Yo siempre digo que no me siento ni me sentiré nunca manager, pero he tenido que asumir ese rol cuando no me gustaba nada y bueno, que seguimos ahí. Fueron unos años en una travesía en el desierto, pero que seguimos apostando y gastándonos nuestro dinero, el de nuestro bolsillo, porque creíamos en un sueño que bueno, pues afortunadamente conseguimos, ¿no? De mantener, ¿no? Así que nada, comparto la reflexión en todo, pero entiendo que bueno que está bien que al final haya por lo menos un cierto lobby que frente a determinados poderes fácticos como son las plataformas, etcétera, pues que bueno, que perciban una cierta unión y un foro, ¿no? de encuentro y de reflexión común. Hablando de eso, en la independencia y un modelo muy personal, que ya te digo que creo que te define a ti y a Limbo Star, te gusta, bueno, das clases en másters, compartes con gente que quiere arrancar en esto tu experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de compartir con los estudiantes? Eso, tu propia experiencia, tu visión, tu reflexión. Pues es curioso porque yo no había ido a la universidad, mi universidad fue RCA, BMG, así que la primera vez que entré en la universidad fue como profesor, diríamos, docente, ponente, pero para mí esa labor pedagógica siempre ha sido muy importante. Con los artistas con los que he trabajado, desde el primer momento he querido ser transparente, muy claro con respecto a todo, con respecto al negocio, con respecto a los números y creo que eso se ha proyectado en el hecho de que los artistas que han salido de Limbo Star en su mayoría han salido para poner en marcha sus propias aventuras empresariales o sus propios sellos. El primero, Nacho Vegas, que nos dolió mucho más dejando un contrato inconcluso cuando era nuestra bandera y aupado por aquella fiebre de la autoedición, incluso por el 15M, etcétera, pues nos dejó, pero el último caso ha sido el de Camellos también, que han salido para poner en marcha también su propia aventura. Entonces, por un lado, ha sido doloroso
doloroso, pero por otro lado hay un cierto orgullo en decir, oye, pues hemos comunicado de alguna manera también la pasión por el negocio y por sus formas. ¿Y qué errores crees que debería evitar alguien que se quiera dedicar hoy? ¿Qué errores crees que has cometido tú y que serían fáciles? Bueno, no fáciles, pero bueno, que se podrían evitar. A mí me haces esta pregunta y también me rompes, ¿eh? Porque son un montón de cosas, todavía sigues equivocándote, cada día sigues aprendiendo. Yo creo que es más que nunca. Siempre digo dos cosas, ¿no? Bueno, la prueba y error es constante y luego que al final es un negocio donde el fracaso brilla más por su presencia que por el éxito, ¿no? Al final vivimos en terrenos donde el fracaso está ahí. El fracaso no como entenderse como una pérdida de dinero y tal, sino simplemente la frustración, ¿no? De cosas que consideras que son la leche y que luego no llegan a ningún sitio y dices, joder, qué mierda, ¿no? Yo pensaba que esto iba a ser la leche y no he conseguido trascender, ¿no? ¿Qué errores crees que Absolutamente, Carlos. Quizás asumir eso. Pues asumir eso sin duda, y creo que yo no soy de consejos, pero el consejo que yo le daría a mi yo de hace 25 años sería: no te involucres de una manera tan apasionada con ciertas cosas que a lo mejor no van a suponer un plus, el que te apasiones y el que pongas tus sentimientos en ella. Mantener un poco de distancia con ciertas cosas y ser un poco más práctico. Sí, pero bueno, que cuando eso, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? De no entender que no es que el artista no es tu amigo, ¿no? Es complicado porque, bueno, cuando eres pasional y, joder, y eres un tío majo, como tú lo eres, como yo lo soy, pues al final, joder, el roce hace el cariño, ¿no? Entonces no es que digas, me voy a ir de campamento el fin de semana con él, pero que está ahí, ¿no? Pero efectivamente creo que es la gran baza a valorar, a hacer, ¿no? No confundir muchas veces los roles. Bueno, eres una IR, lo fuiste en el RCA, yo creo que a día de hoy lo sigues haciendo porque haces, además, creo que lo transmites esa búsqueda general de lo que es el contenido, el continente, de trabajar la selección de canciones, etcétera. ¿Cómo ves la evolución de esa figura desde esos 90, desde esa Avenida de los Madroños a día de hoy? ¿Crees que realmente se sigue ejerciendo eso que entendimos como una IR? ¿O ahora mismo es muchas veces el artista el que casi promueve su propio criterio frente al criterio de alguien que intenta dirigir su carrera? Pues mira, por un lado estoy un poco desconectado de lo que ocurre en las compañías grandes hoy en día, de cómo llevan a su trabajo, pero soy capaz de imaginármelo y era capaz de imaginármelo en el momento en el que empezamos, que también coincidimos con la aparición de Operación Triunfo. Sí. Y en ese momento hacíamos una especie de fanzine digital que se llamaba Limbo Club. Escribí una especie de editorial al respecto de Operación Triunfo en el cual imaginaba que ya no haría falta que los AIRs escucharan maquetas, ni que fueran a los locales de ensayo, ni a ver a los grupos en concierto, sino sentarse delante de una pantalla y ver qué era lo que te interesaba entre aquello que estaba saliendo. Pues creo que la evolución de la IR ha venido un poco así, pero con la llegada de Internet y con los números directamente, pues decir, ¿quién está haciendo números? Aquello es lo que me interesa. Bueno, vamos a dejar la faceta industrial, vamos a la faceta artística también importantísima de esos quebrantas, que por cierto me dieron calabazas, tengo que decirlo aquí tal, les quería haber fichado y luego me dejaron por otra que no era más guapa, pero bueno, que en ese momento quizás era más sexy, pero bueno, ahí lo dejaremos. Bajo el alias de La Loma publicas El Espejo en 2019, ¿no? Pues sí, retomando lo que dices, no se puede echar la vista atrás, pero quizás sí me arrepiento de eso porque lo que nos unía era una amistad muy profunda. Me hubiese encantado trabajar contigo y la única razón por la que no lo hicimos, y así te lo dijimos en su día, era porque éramos grandes fans de El Inclino Comunista. Sí, había que Entonces, las equivocaciones o los aciertos que he tenido siempre ha sido por dejarme llevar por el corazón y por esa pasión, y por eso recaímos con el amigo Unai allí en Radiation, lo cual estuvo muy bien, pero creo que deberíamos haber firmado contigo y haber trabajado contigo. Todas las que dices. Vamos a La Loma. El Espejo es el primer... Bueno, estás unos años sin hacer nada, me imagino que tocando la guitarra en tu casa, pero no tal. ¿Y por qué vais a decidir volver a componer y a grabar? Pues lleva estando latente en mí desde los 12 años el tener mi grupo, el hacer mi música, y siempre ha sido así. Lo dejé aparcado sobre todo cuando lo dejamos con Quebrantas y cuando pasó a ser AIR, porque la dedicación en RCA era extrema, 25 horas al día.
día, sin fines de semana, trabajando en estudios por la noche. Entonces era imposible llevarlo a cabo, pero también era un poco delicada la frontera entre ser artista y ser AIR, y decirle a los artistas lo que creías tú que podría ser mejor para su carrera o sus canciones. Así que aquello se quedó un poco más para mi faceta personal, más íntima, pero nunca dejé de tocar la guitarra, de hacer canciones, de hacer bocetos, y fue en el 2005, muy interesado también por todos los aspectos de la producción artística, que hice un máster en producción musical con Michel Martín, junto a otro alumno. Fue una cosa así como muy, muy concreta, y también me llenó de pasión esa idea de grabar, de producir. Y pues invertí en un estudio casero y que tengo allí montado en casa, llamado el Limbo Club, y pues a registrar ideas, hasta que llegó un momento que dije, esto no se va a quedar aquí, no tiene ningún sentido. Entonces me paré a escuchar todo aquel material que tuve y a concretar, a terminar y a llevar adelante aquello un poco como desarrollo vital, como decir, esto tiene que quedar porque si no, no tiene ningún sentido. Y ese fue el génesis de Daloma. Y ya te picó, y después llegó Canciones para viajar por dentro, El reencuentro, y ahora fuera de micro me hablabas de unas canciones que estabas grabando con el ínclito y siempre reivindicable Paco Loco. Efectivamente, acabo de venir de grabar con Paco Loco y es un placer absoluto el poder confiar estas grabaciones y el poder trabajar codo a codo con él, y tengo previsto pues de aquí a final de año publicar todas estas canciones en un vinilo, como no podía ser de otra manera, y verlo allí. ¿Y habrá posibilidades de verlo en directo? Ojalá, sí, ya tenemos una fecha cerrada en La Boca del Lobo, junto a los amigos de Ripoll, ex Alborotador Gomasio, y es algo que por un lado pues me pone nervioso, pero por otro lado me resulta muy excitante. ¿Y es difícil equilibrar el papel de artista con el de director de la compañía que te editas? ¿Consigues abstraerte? ¿Ejerces de director de compañía con tu propio proyecto? La verdad es que yo lo mío... ¿O le sacas al director todo lo que quieres? Bueno, en este caso hay una directora con la que también tengo que seducirla y tengo que hacerle llegar, claro. Pero la verdad es que no me muevo por esos parámetros que tienen que ver con los tiempos, sino que es algo que es mucho más parecido a un hobby. A un hobby profundo, pero un hobby. ¿Y algún sueño por cumplir en la industria, en la música? Pues hombre, a veces fantaseo con volver a la industria, diríamos a la gran industria, y poner en práctica todo aquello que aprendí en una industria que ya no existe, que forma parte del pasado, y todo lo que he aprendido también en las trincheras de lo que supone llevar adelante un negocio desde tu casa con las dificultades que tiene. Entonces, a veces fantaseo con esa idea, sí. Pues nada, la industria le vendría bien gente como tú, sin duda. Siempre acabo con una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical, que es eso: ¿quiénes han sido tus referentes en el negocio de la música? Y bueno. Pues mira, entrar allí en RCA, aquello fue una escuela impresionante. Entonces, por supuesto, José María Cámara, pero el equipo con el que me encontré con RCA, con Álvaro de Torres como director, con Javier Liñán en local, con Santiago Menéndez Pidal en internacional, con el amigo Santiago Ricard en la editorial, luego con la llegada de Paco Martín, pues todo eso fue para mí importantísimo y son grandes referentes, pero sobre todo, como te decía, tú, lo bien que te lo pasabas, lo bien que lo hacías y la pasión que le ponías a todo aquello, pues para mí fue fundamental verte trabajar, ver cómo te desarrollabas, y también la labor de Luis y Monse también ha sido para mí un referente, sin duda. Pues muchísimas gracias por lo que me toca, y vamos, me encanta además es que ese equipo, ¿no? Esa formación de RCA de madrileños, la verdad es que ahora la contabas y es como cuando escucho la alineación del doblete del Atlético de Madrid, que cuánto crack había ahí en los madrileños. Muchísimas gracias, David. Un auténtico placer contar con tu testimonio. Mi enhorabuena por el trabajo de todos estos años. Reivindicar la figura de Carmen también. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y muchas veces se nos olvida. En un negocio que afortunadamente va rompiendo la barrera de la igualdad poco a poco, más despacio de lo que creímos, pero bueno, que hay que reivindicar también esa figura. Así que nada, que muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con Gritando Amor de Samantha Hudson y Luis Migueles. Adiós.
destino sorpresa. ¿Quién lo iba a pensar?